quiero darte la bienvenida a esta palabra que vamos a compartir. Hoy tenemos un día especial. Tenemos una palabra especial porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. La palabra de Dios es un banquete para nosotros. Nos llena, nos nutre, nos da respuesta, nos da sabiduría. Si en algo debes tú invertir tiempo es en aprender, en conocer y en escuchar la palabra del Señor. Y vamos a ir a la palabra porque hoy tenemos algo especial. En Primera de Samuel capítulo 22 pasó algo bien interesante en la vida del rey David. Uno de los personajes, uno de los hombres más interesantes del Antiguo Testamento. Un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, un hombre que fue escogido por Dios cuando él no estaba en los planes de nadie. Y me encanta eso, porque quizás yo, quizás tú, quizás las personas que están aquí con nosotros no estábamos en los planes de nadie, pero sí estábamos en los planes de Dios. Y dice lo siguiente, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 21, versículo 1 en adelante, dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos de los que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jare. Lo primero que dice es que David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Interesante la vida de David porque fue el segundo rey de la nación de Israel, no fue el primero. El primero fue Saúl y luego, por los errores que Saúl cometió, Dios dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, voy a levantar a otro hombre para que sea el rey de la nación de Israel, voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Y envía al profeta Samuel a la casa de David, y el padre de David se alegra, se sorprende y le dice: bueno, aquí están todos mis hijos, ve cuál de ellos va a ser el que Dios va a ungir. Y el profeta Samuel mira a 7 muchachos, a 7 jóvenes y dice: no es ninguno de estos, no queda algún otro. Bueno, sí, me queda uno, pero está por ahí por fuera cuidando las ovejas, es el menor, es el más pequeño, pero como que yo no creo que ese vaya a ser el rey de Israel. Y el profeta Samuel le dice: bueno, tráemelo, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él llegue. Y Dios le dijo al profeta Samuel: úngelo, porque este es el que yo he escogido para que gobierne mi pueblo Israel. Tremendo llamado, tremendo propósito, tremenda forma de aparecer en escena. Luego, un tiempo después, la famosa historia de David contra Goliat. Durante 40 días Goliat estuvo amenazando y estuvo hablando contra el ejército de Israel y todos se llenaron de temor, de miedo, y de repente aparece un joven David, un pequeño David, un pastorcito de ovejas sin armas, sin experiencia, sin ser parte ni siquiera del ejército, y dice: yo lo voy a enfrentar porque nuestro Dios es poderoso. Él ha desafiado a nuestro Dios y conocemos la historia. Vence al gigante Goliat, le corta la cabeza, triunfa contra los filisteos. Luego Dios abre puertas en el palacio a través de las circunstancias en la vida del rey Saúl. Y luego comienza David a tener victorias, a ganar batallas, a hacerse famoso, empieza a conquistar espacios dentro de la vida pública de Israel, y de repente viene lo que a todos nos va a pasar en algún momento de la vida: un cambio en las circunstancias, un cambio de estación, un tiempo de preparación. De repente Saúl se llena de envidia en contra de David, le empieza a tener celos hasta que decide matarlo, decide eliminarlo. Hay una situación allí, se casa con la hija de Saúl, pero Saúl era tendiéndole una trampa, atenta contra la vida de David. David tiene que salir huyendo. Después que David había escalado, después que había ascendido, después que creía que todo iba a estar bien, que todo iba a ser bonito, precioso, hice lo más difícil, llámate al gigante,
ya gané las primeras batallas y todo parecía estar muy bien. Vino un cambio de estación en la vida de David. Y cuando dice que se fue de Gad, Gad era una ciudad de los filisteos, de los enemigos de Israel. David había peleado contra ellos un montón de veces y los había vencido. Y esos enemigos querían matar a David. Aún así, David, en medio de la desesperación, en medio de no saber qué hacer, porque a veces no sabemos qué hacer, nos metemos en el lugar equivocado, nos metemos con la gente equivocada. Afortunadamente, Dios le dio una estrategia, se hizo el loco, literalmente hablando, y el rey de Gad dice: ya tengo muchos locos en mi país, en mi ciudad, no quiero uno más, expúlsenlo de aquí. Y Dios guarda la vida de David. Entonces David huye a una cueva, la cueva de Adulán. Adulán significa refugio. Y todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida buscar refugio, pero debemos buscarlo en el lugar correcto. Al principio, un poco desorientado, David se fue a Gad. Ese no era el lugar de refugio, ese no era el lugar para esperar a que pasara la situación, que pasara la adversidad. Dios tenía algo mejor y algo preparado para David. David estaba siendo perseguido, acosado, todo el mundo lo dejó, era visto ya como enemigo de Israel. Una semana atrás era el héroe de Israel, ahora era el enemigo de Israel por las intrigas de Saúl y las ansias de poder, el celo de poder que tenía Saúl. Y todo cambió en la vida de David. Entonces él se mete en una cueva y en esa cueva él hace varias cosas, ¿no? Escribe 2 salmos, de los cuales vamos a ver uno el día de hoy, pero él busca refugio. Adulán significa refugio. ¿Y qué pasó después? Dice que cuando su hermano y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlos y además se le unieron muchos de los que estaban en apuros. Otra versión dice afligidos, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Entonces David está solo, David está angustiado, David está perseguido. David no sabe qué hacer con su vida y de repente Dios le permite que un montón de gente se le sume, lo apoye, lo siga. Ahora él tiene una responsabilidad de cuidar a unos 400 hombres con unas características muy interesantes. Creo que no calificarían para el concepto de liderazgo, para los conceptos motivadores que manejamos hoy. David se rodeó de los que estaban en apuros o afligidos, de los amargados, de los cargados en deuda, de los que tenían muchos problemas de conducta. ¡Wow! Tremendo el equipo que Dios le dio a David para comenzar o para avanzar en su ministerio. La diferencia es que anteriormente él peleaba las batallas para el ejército de Saúl. Ese ejército que él tenía era el ejército de Saúl, pero este pequeño grupo, este pequeño ejército que ahora David tiene es su propio ejército. Eran 400 hombres que tenían las peores circunstancias, las peores condiciones, pero eran parte del grupo que Dios le había entregado. Déjame decirte, años después, cuando se desarrollan los relatos de la nación de Israel, muchos de estos hombres amargados, afligidos, muchos de estos hombres endeudados se convirtieron en los valientes de David, y la Biblia les deja un lugar bien especial, les deja una vitrina donde están hasta sus nombres y todas las proezas que hicieron, porque déjame decirte, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios puede ver mucho más allá, y con lo que tengas en tu mano hacer, con eso tú debes trabajar. La semana pasada hablamos de la parábola de los talentos y dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Bueno, a David le dio estos 400 primero para que él demostrara su fidelidad y él demostrara su ministerio. A lo mejor Dios te está mandando personas que no son precisamente los mejores líderes, ni los hombres o las mujeres más perfectos, pero con esa gente Dios te va a probar, con esa gente Dios te va a hacer crecer, a esa gente Dios quiere que tú les sirvas, que los ayude y que los bendiga. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Hay 2 cosas bien interesantes en este pasaje. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. David sabía que estaba siendo perseguido, que en cualquier momento podían ser atacados y estar en medio de una guerra, estar en medio de una gran pelea, y ahí no se respetaban los derechos humanos, y él salvaguardó a su padre y a su madre porque
Él quería honrarlos, él quería protegerlos, él quería lo mejor para ellos. Y le dijo al rey de Moab algo bien interesante: y tenlos aquí viviendo entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Si hay algo que tú y yo debemos hacer, si hay algo que tú y yo debemos averiguar, si hay algo que a ti y a mí nos debe importar, es saber qué es lo que Dios quiere de mí. Esa es la gran pregunta, esa debe ser la oración que tú y yo debemos hacer en todo momento. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino? Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? La mayoría de nosotros está luchando, está orando, está tratando de convencer a Dios de que Dios haga las cosas que nosotros queremos hacer. Y queremos convencer a Dios de que nuestra voluntad, de que nuestros deseos son los mejores. Pero David entendió algo que tú y yo debemos entender esta mañana. Lo más importante es averiguar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esta prueba y esta dificultad y este tiempo de refugio, este tiempo en la cueva, va a ser el tiempo donde tú vas a averiguar de verdad qué es lo que Dios quiere de ti. David definitivamente un hombre fascinante. Pasó por todo: fama, fortuna, reconocimiento. Dios lo usó, derribó al gigante Goliat. Eso le dio una fama por toda la tierra conocida en esa época. Se casa con la hija del rey y de repente va al otro extremo, de repente pasa hacia el otro lado, de repente la vida cambia, porque la vida nos cambia de la noche a la mañana, pero aún así Dios siempre estuvo con David. David aprendió algo que tú y yo debemos entender esta mañana: debemos refugiarnos en el Señor. Dios es nuestro refugio, y así se llama el tema del cual estamos hablando esta mañana. David no podía ir a ninguna parte. No podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con el profeta Samuel, que lo ungió, que era su amigo, que era su mentor, su líder. No podía ir con Jonatán, que habían hecho un pacto y Jonatán lo estimaba grandemente. No podía ir a una sinagoga o un lugar de adoración, no podía ir con los impíos, no podía ir a ninguna parte, pero podía ir a una humilde cueva y encontrar refugio. La cueva de Adulán. Adulán significa refugio, no porque la cueva sea un refugio, sino porque Dios es nuestro refugio. En medio de esa humilde cueva, Dios lo llevó aparte, Dios lo llamó aparte, lo llamó a solas, le quitó absolutamente todas las muletas en las cuales él se apoyaba, y Dios se le manifestó y Dios se le reveló en esa cueva como su refugio. Y así hace Dios con nosotros. Nos quita personas, nos quita bienes, nos quita privilegios, nos quita lugares, nos quita socios, nos quita fortunas, nos quita relaciones, nos quita personas, nos saca de algún lugar donde hemos estado mucho tiempo y pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, y de repente Dios te dice: quiero estar a solas contigo, quiero estar a solas contigo, quiero que vayas a la cueva y tengas un tiempo a solas conmigo. Yo soy tu refugio, yo soy el que te guarda, yo soy el que te protege, yo soy el más importante en tu vida. Y David lo entendió muy bien. David entendió que nada es más importante que el Señor. Para muchos arqueólogos, la cueva de Adulán estaba muy cerca del lugar donde David había vencido al gigante Goliat. Y así de paradójica es la vida, así de paradójico es el transitar de nosotros en esta tierra. Quizás él miraba a lo lejos y veía el lugar donde él tuvo la mayor victoria, la mejor de sus batallas, y decía: ahora qué pasa, estoy aquí ahora metido en una cueva. Hace algún tiempo, hace algunos años, la gente me aplaudía, la gente me seguía, la gente me cargó en hombros, y ahora la misma gente me persigue para matarme. ¡Wow! Pero en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de la persecución, David escribió dos salmos: el Salmo 142 y el Salmo 57. Ya había escrito uno luego de haber salido de Gad, del Salmo 34, pero hoy nos vamos a enfocar en el Salmo 142, que fue una petición de David pidiendo ayuda en medio de la prueba. Jesús dijo claramente: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido
al mundo. Yo no puedo venir acá a decirte que todo va a ser perfecto, que no vas a tener problemas, que recibas al Señor Jesús y se acabaron todos tus problemas. Se acabó el más importante, que es el de la vida eterna, que es el donde voy a pasar la eternidad. Y tengo la certeza y la confianza que a pesar de los problemas y las dificultades y las adversidades que yo pueda estar pasando, Dios va a estar conmigo, el Señor siempre va a estar conmigo, el Espíritu Santo está dentro de mí y voy a lograr alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para mí, porque escrito está: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito y esa fidelidad de Dios no depende de la gente que tienes a tu alrededor, no depende de la finanza, no depende de la economía, no depende del país donde estés. Esa bendición, ese favor y ese respaldo de Dios no es circunstancial, porque es a prueba de todo momento y de toda circunstancia, porque Dios no cambia, a Dios nada lo sorprende y a Dios nada y nadie lo asombra. Pero ¿qué dice el Salmo 142? Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¡Wow! Tremendo. Dios es nuestro refugio. Tú y yo tenemos que aprender que nuestras quejas, nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras batallas, lo que nos está causando daño, lo que nos atormenta, lo que nos persigue, lo que no podemos controlar, tenemos que ponerlo delante del Señor. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Hace algún tiempo predicamos acerca del trono de la gracia. Puedes ir a nuestro canal y buscar esa prédica que estuvo espectacular. Dice: con mi voz. O sea, él clamó, él oró, él le pidió a Dios que tuviera misericordia. Dios es misericordioso, Dios es amor. No importa quién te persiga, no importa quién te ataque, no importa quién te desprecie, no importa quién esté tramando algo contra ti. Dios está por encima de todos y él dijo: con mi voz clamaré a Jehová. Le pediré misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él expondré y manifestaré mi angustia. ¿Está mal estar angustiado? No. ¿Está mal tener una queja o una demanda o una súplica? No. ¿Está mal no sentirme bien, sentirme cansado, deprimido o extenuado? No. Lo que está mal es dónde estás buscando refugio. Lo que está mal es creer que otra persona te va a dar la fortaleza, te va a dar el ánimo, te va a dar el gozo, te va a dar el poder para levantarte. Hay momentos donde Dios te quiere a solas y por eso él dijo: delante de él, delante de Dios expondré mi queja, delante de él expondré mi angustia. Hay gente que quiere hablar con todo el mundo, que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo sepa. Hay gente que tiene un problema en el trabajo y llama a uno, y llama al segundo, y llama al tercero, y llama al cuarto, y la gente a veces dice: ¿por qué me llama a mí? Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y si estás esperando que el hombre te dé la respuesta, que el hombre te dé la paz, que el hombre te dé esa fortaleza que tú necesitas, déjame decirte, estás buscando en el lugar equivocado. Evidentemente estamos en la iglesia del Señor, tenemos pastores, tenemos mentores, tenemos grupos de apoyo, tenemos todas las herramientas, pero nada va a sustituir a ir a la presencia del Señor y buscar refugio. Dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi camino. En el camino en que andaba me escondieron lazo, me hicieron una trampa. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi camino. Vuelvo y te repito, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades. Posiblemente la Biblia dice: aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, te dice el Señor. Quizás te abandonó tu papá, te abandonó tu mamá, o te abandonó tu esposo, o te abandonó tu esposa. Quizás sufriste una traición, quizás te engañaron, quizás ese socio en el que tú confiabas te hizo un fraude en el negocio. Todo eso nos va a producir angustia. Yo no me puedo parar aquí a decirte que no he tenido momentos difíciles, los hemos tenido y los hemos superado con la ayuda del Señor, de la mano del Señor. Hemos estado juntamente con Él, nos hemos agarrado fuertemente de Él, hemos confiado en Él y hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido y podemos decir, como dice la palabra, que el Señor cambió nuestro lamento en baile, el Señor cambió nuestra angustia en alegría, el Señor cambió nuestra tristeza
en gozo. ¿Por qué? Porque Él está siempre dispuesto a fortalecernos, porque Él es nuestro refugio en los momentos difíciles, Él es nuestro refugio en los momentos de angustia. Dice, en el camino que andaban, me escondieron lazos, David estaba siendo perseguido, había un ejército acechándolo, pero él confiaba en Dios. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Pero mira lo que dice el versículo 5, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y si hay algo que tú y yo debemos declarar, si hay algo que tú y yo tenemos que hablar con convicción es, Señor, tú eres mi esperanza. Mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mi confianza y mi esperanza están puestas en el Espíritu Santo que está dentro de mí, que me guía, que me ayuda, que me consuela y que me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu esperanza no puede estar puesta en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en el hombre, no pongas tu confianza en la mujer, no pongas tu confianza en el dinero, no pongas tu confianza en tus amigos, no pongas tu confianza en tus contactos, no pongas tu confianza en tu propia inteligencia, pon tu confianza y tu esperanza en el Señor. David dijo, tú eres mi esperanza y mi esperanza tiene que ser el Señor. Hay otra versión que dice, a ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, te dice el Señor. Aunque el esposo te abandone, o aunque la esposa te abandone, o aunque te abandone hasta tu propia familia, Dios nunca te abandonará. Tú tienes que decirlo con convicción, con confianza. Tu Señor, tú eres mi refugio y tú eres todo lo que tengo en esta vida. Hay momentos donde nada te sirve. Hay momentos donde el dinero no te sirve. Hay situaciones, circunstancias. El hombre más rico de la tierra en su momento, su hijo tuvo un accidente en un avión, quedó pues muy mal herido al borde de la muerte y le dijo a los doctores, tengo todo el dinero del mundo, hagan todo lo que tengan que hacer para salvarle la vida. Y la respuesta de uno de los doctores fue, ni con todo el dinero del mundo podemos hacer el milagro de que este joven sobreviva. Y eso le causó una gran depresión y eso le causó una gran frustración al ver que todo lo que había acumulado, que todo lo que tenía no le sirvió y lamentablemente la vida de este joven falleció. Este joven falleció. Y gran frustración y gran depresión entró en la vida de este hombre que creía que con su dinero podía hacerlo todo. En estos días estaba escuchando una entrevista a un hombre multimillonario, billonario de 73 años y le preguntaban acerca de su testimonio, acerca de cómo lo había logrado, de cómo lo había alcanzado y le preguntaron si había valido la pena, dedicar toda su vida a amasar fortuna, a ser no solamente millonario, sino billonario, y que ya es otro nivel, otro estatus. Y él se quedó meditando, se quedó pensando. La respuesta no fue tan fácil. Quizá tú y yo hubiésemos dicho sí inmediatamente, en cuestión de un segundo, pero él se quedó pensando y meditando y dijo, no estoy seguro. No estoy seguro si hice lo correcto. No estoy seguro si sacrifiqué lo que sacrifiqué para obtener esta riqueza y para obtener estos estatus y este reconocimiento como billonario valió la pena. Porque sacrifiqué familia, sacrifiqué tiempo, fracasé en mi matrimonio, no fui un padre ejemplar. Y hoy al final de mis días o viendo la recta final de mi vida, de verdad me pregunto si hice lo correcto. Me llamó mucho la atención, me confirmó lo que dice la palabra, me confirmó lo que muchas veces hemos dicho, de que lo más importante es cumplir con un propósito, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. David decía, a ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida, presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerza. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David aprendió algo
David aprendió a confiar en Dios. David aprendió que Dios era su refugio, que Dios era su justicia, que Dios era su misericordia, que Dios era su fortaleza y que Dios era su lugar de escondite, que Dios era el que lo fortalecía y el que lo defendía. No está mal hacer este tipo de oraciones. Ahora parece que no se puede hablar de esta manera porque mucha gente dice no lo declare o no lo confiese. Mira lo que le decía David a Dios. Por eso Dios decía que era un hombre conforme a su corazón, porque él era libre de hablar delante de Dios. Él era libre de expresar lo que sentía en su corazón. No le importaba lo que los demás pensaran, no le importaba gritar delante del Señor, no le importaba decirle al Señor, me encuentro sin fuerzas. Y esta vida que tenemos ahora, este sistema en el que estamos viviendo, que atrapa, que aprisiona, que asfixia, que algunos definen como esa culebra grande, como una anaconda, que aunque no es venenosa, te enrolla, te va enrollando y te va apretando y te asfixia poco a poco y cada vez te aprieta más y te aprieta más y te aprieta más. Te va dejando sin aire, te va dejando sin oxígeno y cuando te das cuenta estás completamente inconsciente porque has perdido la fuerza y esa culebra o ese sistema te ha apresado y te ha destruido. Pero David buscó refugio en Dios y le dijo, me encuentro sin fuerzas, pidió ayuda y Dios se la concedió y le dijo, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David reconocía delante de Dios su momento de debilidad, su momento de cansancio, su momento de fatiga, su momento de desánimo. Tú y yo tenemos que aprendernos a refugiarnos en Dios. Hay gente que lo hace a través de las redes sociales, hay gente que lo hace tratando de llamar la atención del hombre, del público, de los espectadores, y la gente lo que hace es mostrar indiferencia, o la gente simplemente, algunos se ríen, otros se burlan, otros lo ignoran. Tú tienes que aprender a buscar refugio en Dios. Dijo, sácame de mi prisión para que yo pueda alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me hayas tratado bien. Me gusta mucho la forma como él lo dice en la versión antigua. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay gente que está atrapada en una cárcel espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o no tenemos lucha contra los hombres, no tenemos lucha contra los seres humanos, sino que tenemos una lucha espiritual. Y muchos de los problemas que la gente tiene ahora son problemas espirituales, son problemas del alma, la amargura, la tristeza, la depresión, la soledad, el sentirse sin fuerza. Muchas veces tiene un origen espiritual y está el hombre y el ser humano está tratando de pelear batallas espirituales con cosas naturales y por eso empiezan la gente a meterse drogas, a meterse sustancias, a medicarse y muchas veces terminas peor de cómo empezaste. Hay algo que David entendió y es bien importante lo que dice aquí la Biblia: saca mi alma de la cárcel. Hay gente que está en cárceles espirituales, hay gente que está en una cárcel donde se siente como encerrado, se siente sin sueño, se siente sin fuerza, se siente totalmente cansado, abatido, desanimado, nada lo motiva, nada le produce satisfacción, porque hay algo espiritual, hay algo que te está oprimiendo, hay algo que te está atrapando, y hoy Dios quiere revelarte que el asunto, el problema, el origen es espiritual, porque aquí se habla de una cárcel que no es física, se habla de una cárcel donde está el alma es donde están las emociones, y hay gente que no tiene sueños, hay gente que no tiene anhelo, hay gente que no piensa en el futuro, hay gente que tú le preguntas dónde te ves dentro de 5 años y te dicen no sé ni siquiera dónde me veo el día de mañana. Hay gente que está en cárceles espirituales por todas las situaciones que les han pasado, por las persecuciones, por las adversidades, pero te tengo una buena noticia: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda en los momentos de angustia, Dios es el que nos unge, el que nos levanta, el que nos da sueño, el que nos da visiones, el que nos da un propósito y el que está con nosotros cuando todos los demás nos han abandonado. Él está allí acompañándonos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¡Wow!
Me gusta esta palabra, me encanta esta palabra. Todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por dificultades. David fue a Moab, allá dejó a sus padres y le dijo, tenlos allí hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Si hay algo que tú y yo tenemos que averiguar, si hay algo que tú y yo tenemos que hacer esta mañana, es averiguar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pregúntale, a solas en tu habitación, a solas en tu casa, a solas en tu auto, Señor, ¿qué quieres de mí? Y yo te aseguro que Dios te va a dar la respuesta. Y termina con lo siguiente, pero el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Qué importante es la palabra, qué importante es tener un pastor, qué importante es tener un profeta, qué importante es tener un líder, un mentor, alguien que te hable conforme a la palabra y que te diga no te quedes en el refugio, no te quedes en la cueva, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. Y hay gente que no entiende lo poderosa que es la alabanza. No es una canción bonita, no es una canción movida, no es algo que hago porque los demás lo hacen. Es algo que hago con la revelación de saber que cuando me conecto con Dios a través de la adoración, a través de la alabanza, esas cárceles se abren, esas cadenas se caen, esas ligaduras se rompen, esas cadenas se revientan a causa de la unción, porque nada ni nadie puede detener el poder de Dios. Dios te quiere sacar de esa cárcel, Dios te quiere sacar de esa cueva, Dios te quiere sacar de ese lugar, pero para eso tú y yo debemos alabar a Dios, debemos adorar a Dios, debemos poner nuestra confianza en Dios, debemos postrarnos delante de Él y decirle como David, Señor, no tengo fuerza, pero mi fortaleza viene de ti, mi fortaleza viene del Señor. Te tengo una buena noticia, yo no sé qué situaciones, qué adversidades estás pasando. Posiblemente estés en una cueva, te sientas como que ese no es tu lugar, como que estás en un lugar transitorio, provisional. Es cierto, te tengo una buena noticia, la cueva no es para siempre, Dios no ha terminado contigo, Dios tiene planes de bien, Dios tiene planes de bendición, Dios te va a dar más, ya Dios tiene preparado los primeros 400, Dios tiene preparado los próximos que te van a reconocer, que te va a ungir, Dios va a pelear tus batallas, Dios va a derrotar a tus enemigos y te va a llevar al lugar donde Dios ha destinado para ti, porque nada ni nadie puede tener el plan y el propósito de Dios para tu vida. Quiero que oremos esta mañana, que clamemos al Señor, que pongamos nuestra confianza en Él y que le digamos, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escondite. No tengo a nada allá afuera, pero te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, porque tú has preparado nuestros corazones, nos has ungido con un aceite fresco, nos has dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, y posiblemente allá afuera haya problemas, adversidades, dificultades, Señor, pero hoy declaramos y confesamos que tú eres nuestro refugio, nuestro escondite, Señor, que en ti está puesta nuestra confianza. Mira nuestra causa, mira nuestra vida, muéstranos lo que quieres de nosotros, Señor, y muéstranos, Señor, tu justicia, muéstranos tu misericordia, muéstranos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Pelea nuestras batallas, Señor, derrota a nuestros enemigos, Señor, danos la victoria, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra, Señor, y clamamos a ti, Señor, para que saques nuestra alma de esa cárcel espiritual, Señor, saca nuestra alma de la tristeza, saca nuestra alma del rencor, Señor, saca nuestra alma de la pobreza, saca nuestra alma de la adversidad, saca nuestra alma del desánimo, saca nuestra alma, Señor, de no tener sueño, de no tener anhelos, de no tener propósito en esta vida, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor, y en ti confiamos y en ti creemos, Señor. Gracias te doy, Señor, y gracias, mi amado, por escuchar esta palabra. Te bendigo. Escríbenos y sabemos que vienen grandes testimonios, porque grandes cosas está haciendo el Señor en medio de nosotros.